Bueno, jóvenes, buenas tardes, días, a la hora que estén viendo este pequeño tutorial. Vamos a continuar con la unidad 3 de fluidos. Ya terminamos con la ecuación de Bernoulli y ahora vamos a ver la ley de Poiseuille. Necesito que vean mi presentación y posteriormente las tutoriales que también les puse que encontramos en YouTube. Así que si tienen alguna duda, pues ya saben, le continuamos. Bueno, ley de Poiseuille. Para hablar de Poiseuille tenemos que hablar de fluidos reales. Recuerden que les dije que un fluido real son los fluidos que tienen viscosidad y al tener viscosidad, por lo tanto, su velocidad puede variar con el tiempo, no tiene una velocidad constante. Al tener una velocidad que puede variar, por lo tanto, también se puede convertir en un flujo turbulento. Es decir, al aumentar la velocidad, las líneas de flujo chocan entre ellas y se forman torbellinos. A eso se le conoce como flujo turbulento. Entonces, al hablar de Poiseuille, tenemos que hablar de fluidos reales, que son fluidos que tienen viscosidad y son fluidos que pueden tener flujo turbulento. ¿Qué es viscosidad? Les recuerdo que viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir debido a su fuerza de adhesión. Les subí los tutoriales donde ponen ejemplos de la miel, el agua, el aceite. Si comparamos esos tres fluidos, el agua es la que tiene menos resistencia a fluir, su viscosidad es mucho menor comparado con la miel. Si pusiéramos mercurio, el mercurio tiene una viscosidad casi de cero, por lo tanto también se adhiere menos. Entonces su viscosidad es mucho más pequeña comparada con el agua y comparada mucho más con la miel. Bueno, al tener un fluido viscosidad, el modelo de un fluido cambia si lo comparamos con uno sin viscosidad. Este es un ejemplo clásico en donde si pongo láminas, y estas láminas supongo que son las líneas de flujo de mi fluido, y si no tiene viscosidad, la velocidad de todas mis líneas de flujo va a ser igual y se están parejitas, como en la figura de aquí. Cuando un fluido tiene viscosidad, estas líneas de flujo que están pegadas a la pared se adhieren a la pared y su velocidad es menor conforme están más pegadas a la pared. Conforme se van alejando de la pared, la velocidad va haciéndose más rápida. Por eso se forma esta forma de D, ¿sí? Porque las partículas de estas líneas de flujo, de este fluido que está aquí pegado a la pared y la que está aquí pegada a la pared, se adhieren y le causan resistencia a fluir. Aquí no están pegadas a las paredes y por lo tanto puede fluir más fácil. Si a esto lo vemos, existen diferentes coeficientes de viscosidad dependiendo el fluido que estemos hablando y dependiendo la temperatura del fluido que estemos hablando. Por ejemplo, el agua a 0 Celsius tiene un coeficiente de viscosidad de 1.8 o coeficiente de rozamiento interno, también se le conoce la viscosidad. El agua a 20 Celsius, su viscosidad es menor, es de 1.0. Es decir, conforme va incrementándose la temperatura, la viscosidad del agua se vuelve menor. A 100 es 0.3. Vemos la del mercurio comparada con la del agua a la misma temperatura y pueden ver cómo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, estas coeficientes de viscosidad ya están en tablas. No se las voy a hacer que lo calculen, hay una manera de calcularlo, pero no es el caso en esta materia. Entonces, esto va a estar en el problema, se los va a presentar el coeficiente de viscosidad o el coeficiente de rozamiento interno, como quieran llamarle, y esto se va a estar siempre en los problemas ya explícito. El coeficiente de viscosidad de la sangre está, el coeficiente de viscosidad de tal es esto, ¿no? Bueno, ahora, como estamos hablando de fluidos que corren a través de una tubería, los vasos sanguíneos, ya sean venas, arterias, o los vasos del xilema o del floema de las plantas, pues vamos a imaginarnos tubos cilíndricos, ¿no? Este tubo cilíndrico tiene una superficie, tiene un radio, este ρ es el radio, y tiene una cierta longitud, ¿sí? Este tubo, imaginemos que tiene una corriente estacionaria, es decir, que tiene una velocidad constante, que no incrementa la velocidad, que no hay torbellinos, ¿no? Vamos a imaginarnos que a pesar que es un fluido real, su velocidad no ocasiona que se formen torbellinos. En también flujo dentro de este cilindro existe una presión al inicio y una presión al final, ¿sí? Siempre va a haber, la presión al inicio va a ser Px y la presión al final es la presión de acá más la presión de aquí sumando la longitud de mi tubo. Entre más larga, pues esto va a incrementar esta presión de acá.
Imaginemos como si fuera una jeringa. Siempre donde está el émbolo tiene cierta presión y conforme va avanzando a lo largo de la jeringa tiene otra presión al final. Es presión al inicio y presión al final. Bueno, esta distancia se puede calcular de diferentes formas, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos por dentro cómo está corriendo el flujo, que es lo que está acá. Estas son mis líneas de flujo. Acuérdense que como tiene viscosidad, las líneas de flujo que están pegadas a la pared corren más lento que las que están en el centro, ¿no? Y tengo un radio. Acá van a haber dos radios, porque un radio es del centro a la pared, ¿no? De donde está mi primera línea de flujo que está adherida. La R que utiliza la ley de Poiseuille, esto no lo dice nadie, pero esa R es esta R minúscula. Es decir, es la del centro a la segunda línea de flujo. Es decir, no a la línea que está pegando y tocando ya adherida más a la pared, sino la siguiente línea de flujo. Esta R es la que utiliza Poiseuille. ¿Es complicada de calcular? Sí, no la van a calcular. Nada más recuerden, cuando hablamos de R, estamos hablando en realidad de esta R, ¿no? Es mínima la distancia. Aquí te lo ponen visible, ¿no? Pero es mínima la distancia. Cuando el flujo de líquido, es decir, la masa del líquido atraviesa una superficie S de un cilindro en una edad de tiempo, las fórmulas de flujo que vimos, acuérdense que eran estas. Flujo habíamos dicho que era masa entre tiempo, que era lo mismo de gasto por densidad, y esto es lo mismo a densidad por área por velocidad. Acuérdense que gasto también se puede calcular como área por velocidad. Esta área es la superficie, entonces puede sustituir el área por superficie. Entonces tendría, el flujo sería la densidad por la velocidad por la superficie. Ahora bien, vamos a complicar un poquito más las fórmulas, pero es lo mismo. Tenemos esta fórmula de flujo, ya no lo voy a llamar flujo, le voy a poner dQ, que es diferencial de flujo. Es igual, es la misma que esta, a la densidad por la velocidad por la superficie. La superficie es el área. ¿Y cómo calculo el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado. Es esto de aquí. ¿Estamos? Ahora bien, acuérdense que no es un círculo. Estamos hablando de un cilindro porque es una tubería, ¿sí? Acuérdense, está en una tubería, es esto. Entonces es un cilindro. Por lo tanto, la fórmula del cilindro, ¿cuál es? Es 2 veces pi por radio por diámetro por radio. Sería mi fórmula para calcular la superficie de ese cilindro. Esta V es la velocidad, así se calcula la velocidad, es una forma de calcularla. Quité muchas cosas que íbamos a ver en clase normal, pero no le vi el caso de que vieran de cómo se obtienen las fórmulas debido a la contingencia. Va a ser más difícil que se las explique, pero por eso decidí hacerlo así. Bueno, esto saca un diferencial, ya saca el diferencial, nos queda la ley de Poiseuille, y la ley de Poiseuille queda de esta forma, quedaría como el pi por la densidad, por la diferencia de presiones entre 8 es una constante que viene cuando se saca la diferencial de arriba, por el coeficiente o de viscosidad, por la longitud, es decir, el largo que tiene esa tubería, todo esto multiplicado también por radio a la cuarta. Así está ordenado de manera muy fea. Entonces vamos a ordenarla de esta forma, pasando todo de un lado. Acuérdense, el orden de los factores no altera el producto, entonces te queda la diferencia de presiones, sería P1 menos P2, entre 8, que es una constante, por la viscosidad, por la longitud de la tubería, todo esto multiplicado por pi, que es 3.1416, por radio a la cuarta. Este radio es el radio, la R minúscula que les mostré en la figura anterior, por la densidad. Esta fórmula también, ¿se acuerdan que Bernoulli había dos formas de presentar la fórmula de Bernoulli que nos daba lo mismo? También esta fórmula la podemos plantear de esta forma. Se hace una reorganización y matemáticamente si utilizas esta o utilizas esta, te debe dar la Q lo mismo, si lo hacen bien. Ahora bien, dependiendo también que te pidan, es cuál vas a utilizar para despejar más fácil. Por ejemplo, si te piden calcular el radio, pues ¿cuál es más fácil despejar? ¿De acá o acá R? Pues más fácil despejar aquí, porque ya está aquí arriba, ¿sí? Por ejemplo, si te piden la diferencia de presiones, ¿cuál es más fácil hacer? Pues esta, porque pues la tienes acá arriba. Entonces, depende qué te piden, es la que vas a utilizar. Pero si te piden flujo, es decir, la Q, cualquiera de las dos que utilicen les da lo mismo, jóvenes. Entonces, esta fórmula la podemos plantear así, que sería P1 menos P2, que será mi diferencia de presiones, delta P, entre 8
viscosidad, longitud, esto entre pi por radio a la 4 por la densidad. Todo esto, jóvenes, es R. Ahorita vamos a ver qué es R. ¿Sí queda claro? Ojo, este es Poiseuille. Y esta forma de Poiseuille se utiliza no nada más para flujo de la sangre, sino también se utiliza muchísimo para el flujo de agua. Cuando estén en fisiología vegetal van a ver cómo sube el agua a través de un árbol de 300, 400 metros, una secuoya gigante. El agua sube gracias a Poiseuille. Eso te explica por qué el agua va en contra de la gravedad y cómo puede subir. Es gracias a la diferencia de presiones que existe que puede subir. Esto es gracias a Poiseuille y se comprueba, ¿sí? Esta ρ, la densidad del agua cambia conforme, en las plantas cambia conforme va pasando a lo largo de las diferentes partes. No es la misma el agua que pasa en las raíces al agua que pasa en el tronco, porque se va agregando otras cosas, y el agua que está en las hojas es diferente. Esa densidad cambia, por eso se pone densidad. Sin embargo, cuando hablamos de la sangre, la densidad de la sangre generalmente en todas las partes de nuestro cuerpo es igual, entonces se elimina. Aquí por comodidad, por facilidad, vamos a eliminar ρ. ¿Sí queda claro? Entonces me va a quedar P1 menos P2 entre 8N L entre pi R a la cuarta, y ya no utilizo ρ. Bueno, Q, otra vez vuelvo a poner la fórmula de Poiseuille. Q es el flujo, lo que antes llamábamos como flujo gasto caudal como F, ahora le voy a poner Q, ¿sí? Ahora vuelvo a poner esta para que se acuerden, para que lo estudien. P1, P2 es presión, N, esta N es viscosidad, esta N con un palito, L, la longitud de la tubería, R a la 4 es el radio de la tubería a la 4, ρ es la densidad y R es la resistencia. Vuelvo a insistir, ρ se puede eliminar, y de hecho no voy a ser mala en los exámenes cuando, si les llego a poner, calcula el flujo de agua que ocurre en una secuoya gigante, bla, bla, y les doy todos los datos. No les voy a poner que calculen en cada parte, sino va a ser en general. No les voy a poner que pongan ρ, o sea que ρ la pueden eliminar, o sea, de la fórmula. Entonces así queda Poiseuille, y estas dos, esto es igual a R, ¿sí queda claro? Esta fórmula es igual a esta, es P1 menos P2 es delta P, y todo esto de aquí abajo es R, y esa R es la resistencia hidrodinámica. ¿Qué es la resistencia hidrodinámica? Es qué tan difícil le cuesta el fluido fluir. No estoy hablando de la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a fluir, pero independientemente de qué tan viscoso es, existe cierta resistencia. Por ejemplo, si mi tubería es lisa, esta R es casi cero, esta R de aquí, esta resistencia. ¿Por qué? Porque no le va a poner más obstáculos para fluir. Si esta tubería está rugosa, mi R, la resistencia va a incrementarse. ¿Por qué? Porque esas rugosidades van a hacer que se mueva más lento y con más dificultad ese fluido. Otro ejemplo, las plantas tienen unos poros que se llaman estomas, y esos estomas se abren y se cierran para que entre y salga agua y oxígeno y dióxido de carbono. Estos tres son fluidos. Si el estoma está muy abierto, no hay R, la resistencia es casi cero. Pero ese estoma puede cerrarse un poquito y ese R va incrementando. O puede cerrarse mucho y dejar bien poquito abierto, la R se incrementa. ¿Sí queda claro? La resistencia es el obstáculo que tiene un fluido para fluir, independientemente de su viscosidad. Entonces esta R también es muy importante, ¿sí? Vuelvo a repetir, como si yo les llego a preguntar en un examen, calculen la resistencia, pues la resistencia es la parte de abajo de Poiseuille y se calcula así, ¿sale? Además, a partir de la forma de Poiseuille podemos sacar la velocidad máxima y la velocidad media. La velocidad máxima es igual, es la diferencia de presiones entre 4, viscosidad, longitud, todo esto por R a la 2. Y la velocidad media es igualito, nada más que es 8, ¿sí? Bueno, entonces Poiseuille es que está en una tubería. Por aquí va a haber una presión 1, una presión 2, y va a haber una resistencia vascular. Si estamos hablando, por ejemplo, de arterias y venas, puede estar lisa, puede estar rugosa, puede estar obstruidas. Si mis arterias están obstruidas, mi resistencia, mi R, va a incrementar, ¿sí? Y este es el flujo, y así se calcula de manera general Poiseuille. Les dejo estos dos ejemplos para que ustedes hagan en casa, para que practiquen, ¿sí? Acuérdense aquí lo que les dijo, ojo, como estamos hablando del mismo fluido que sangre, ¿qué pasa con ρ? Pues ya saben que ρ
se queda, se elimina, se quita, porque es igual en todos lados, entonces me la puedo quitar de la fórmula, ¿sale? Entonces, les dejo esto. Esta presentación también se las voy a dejar en PowerPoint normal para que lo puedan ustedes por su cuenta estudiar. Este es el ejemplo 7, también para que lo hagan. Y eso es todo, jóvenes de Poasil. Y nos vemos en el siguiente tutorial, que voy a hablar acerca de lo que es resistencias. Las R's, porque se calculan en serie y en paralelo, pero eso es para otro tutorial. Jóvenes, eso es todo. Muchas gracias.